En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia de y Bahía. partió las rocas ante el Señor. En los 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México instantes después. pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, En una asombrosa derrota, los talibanes se han pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa. ¿Y tú, dónde estás buscando al Señor? ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Hoy es 23 de marzo y esta mañana comenzamos con una devoción matutina más para jóvenes. Quien te saluda desde la Ciudad de México es Ale Marín y te doy la bienvenida a nuestro espacio para compartir estos textos de vida. Segunda de Crónicas 13:18 nos dice: fue así como en aquella ocasión los israelitas fueron derrotados y los hijos de Judá vencieron, pues se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. La causa de la victoria es el título de hoy, y el texto nos dice: desde que el pecado entró al mundo, uno de los grandes desafíos que enfrentaron los hijos de Dios es confiar plenamente en Él. Aunque es más fácil confiar en lo que muestran los sentidos para recibir la ayuda divina, es necesario una medida de fe. Los sentidos mostraban que el rey Abías y el ejército de Judá estaban perdidos. El ejército de las 10 tribus del norte de Israel, comandadas por el rey Jeroboam, tenía 400,000 hombres más que el ejército de Abdías. Para sumar gravedad al problema, Jeroboam le tendió una emboscada y le presentó batalla por el frente y por detrás. Mientras tanto, el rey Abías realizó un discurso que hizo profesión de fe. Le recordó al ejército de Israel que ellos estaban viviendo en idolatría, adorando los becerros de oro que Jeroboam les había construido y que habían expulsado a los levitas de sus tierras. Para nosotros, les dijo Abías, nuestro Dios es el Señor y jamás lo hemos dejado. Dios es nuestro jefe. La tribu de Judá se había mantenido fiel a Dios y le rendía culto y adoración como Dios se lo había indicado. Esa era su confianza y en Dios se respaldaban. A pesar del conmovedor discurso que suplicaba que no pelearan, Jeroboam inició el combate contra la tribu de Judá, pero Dios desbarató a Jeroboam y a todos los israelitas a favor de Abías y de Judá. Entonces los israelitas huyeron delante de Judá, pero Dios los entregó en sus manos. ¿Cuál fue la causa de la victoria de Abías? ¿Fue la estrategia y la capacidad de organizar las fuerzas? ¿Fueron las armas de Judá superiores a las de Israel? No. Abías y su ejército vencieron porque se apoyaban en el Señor, el Dios de sus padres. Apoyarse en Dios fue la gran ventaja que les dio la victoria. Los hijos de Dios de este tiempo también tenemos luchas que enfrentar. La lucha más importante que tenemos todos los hijos de Dios es la lucha contra las tendencias pecaminosas de nuestro corazón. El egoísmo, el orgullo, el rencor, la envidia, los malos pensamientos y otra cantidad de rasgos pecaminosos intentan tomar el control de nuestra vida. Pero la victoria está asegurada si, al igual que los hombres de Judá y el rey Abías, nos apoyamos en nuestro Dios. Sí, apoyarnos en Dios nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Mis queridos amigos, son grandes las promesas de la Biblia para aquellos que son fieles a Dios. Esta mañana y cada día y todos los días, aceptemos esas grandes promesas para nuestra vida y permitamos que Dios actúe, porque Él obrará de acuerdo a su voluntad con aquellos que le son fieles. No te rindas, la victoria viene del cielo. ¿Y tú, dónde estás buscando al Señor?